tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. Familia de Dios. Y es la sorpresa que muchos de los creyentes cristianos que pudieron verlo en el momento y otros en diferido, yo pude ver parte después de la inauguración de los Juegos Olímpicos 2024 en París, Francia. Y la verdad es que eso es una muestra de cuánta perversión, maldad, abominación al Dios verdadero hay abiertamente hoy en el mundo. Porque a través de las redes sociales, de las distintas plataformas satelitales, pues dieron a conocer la forma de celebración de la inauguración, donde abiertamente ofendieron, pusieron en ridículo, avergonzaron a Jesucristo, al Evangelio, al cristianismo, de una manera vergonzosa y humillante. Si los países desarrollados como si los grandes líderes hablan de una libertad en este mundo, y es curioso que ellos mismos en la Revolución Francesa hablaron de igualdad, fraternidad y principios como estos de libertad. Es impresionante cómo no dieron lugar, por lo menos de manera sensata, lugar a todos sin querer sin ofender a nadie, pero ofendieron directamente a los creyentes, a los cristianos, a los protestantes, también a los católicos, haciendo una burla de la Santa Cena, que una pintura famosa que refleja cómo quien la pintó también era creyente, reflejando la última cena como algo muy significativo para la iglesia, la cena del Señor. En lugar de poner a todos los que debieran de haber colocado, pusieron hombres, mujeres y otros géneros, entre comillas, vestidos de una manera vergonzosa, terrible. Y escenas como esa y otras, donde se ve la influencia demoníaca, satánica, con ciertos ritos, es impresionante. La misma Iglesia Católica protestó porque ofendieron a los católicos franceses, pero realmente ofendieron al Señor Jesucristo también, en primer lugar, al Dios verdadero y a toda la Iglesia evangélica protestante. Mis queridos hermanos, no debemos de ignorarlo. Oremos, estamos en los tiempos finales. Debemos de ser definidos, debemos de determinar a dar un testimonio de que de verdad Cristo vive y que Cristo nos ha hecho nuevas criaturas y que Cristo de verdad da libertad y trae verdadera paz a los que le reciben. Así que rechazamos eso en el nombre del Señor Jesucristo y pedimos al Señor que su evangelio sea predicado en todo el mundo en medio de esta maldad. Hay que orar por ellos, hay que Dios tenga misericordia. No tenemos rechazo ni odio, no, hay que orar por todos ellos que están equivocados, que están ciegos, necesitan ser salvos. Porque una de las señales previas a la venida del Señor es que sea predicado el evangelio en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Ellos necesitan oír el evangelio.
Algunos de ellos quizá lo habrán oído, pero creo que la Iglesia Evangélica Protestante en Francia, que realmente no es la mayoría, pues debe de actuar, y los demás también donde nos corresponde. Así que estemos siempre velando, orando, intercediendo para que el Señor venga, para que escuchen el Evangelio todos los que están perdidos, y los que sean salvos, pues gracias a Dios. Los que rechazan abiertamente, pues ellos mismos están yendo a condenación. Mis queridos hermanos, ahora vamos a entrar al mensaje de hoy. El mensaje está basado en uno de los libros que más se conocen de oídas, el libro de Job. Todos hemos oído, la mayoría de los creyentes, creo yo, hemos leído todo el libro de Job. ¿Cuántos capítulos tiene? Tiene 42, muy bien, 42 capítulos. Es uno de los libros que más se escucha. ¿Por qué? Por la tragedia, el drama del dolor, del sufrimiento de Job. Pero cuando se lee este libro, que es uno de los más antiguos que se escribieron, este libro, al leerlo detenidamente, nos enseña principios, verdades, y nos da lecciones para todos los creyentes del pueblo de Dios. No solo para el tiempo en el que se escribió el libro de Job, no solo para los del pueblo de Israel, por supuesto para los creyentes que vivían en la época del Nuevo Testamento, pero nos da lecciones que debemos de aprender hasta el día de hoy a los creyentes de todos los tiempos. Así que este libro nos enseña acerca de temas muy interesantes. Una de las preguntas que siempre se ha hecho el hombre, es decir, la humanidad, los hombres, las mujeres, los pueblos, las naciones, es ¿por qué le acontecen situaciones malas a personas buenas? Hay personas que ni siquiera conocen a Dios, al Señor, pero tratan de vivir una vida, digamos que buena, procuran hacer las cosas bien, no hacen daño a nadie en la medida de lo posible, son buenas personas. Pero la historia demuestra que a estas personas buenas, en general, digámoslo así, es curioso que a muchos de ellos les acontece grandes crisis y grandes tragedias. Otra de las preguntas que este libro responde es ¿por qué sufren los que aman a Dios? Y esa pregunta nos compete más a los creyentes, a los cristianos, al pueblo de Dios. ¿Por qué el pueblo de Dios sufre? Porque hay un evangelio moderno que dice que el pueblo de Dios no debe sufrir, que todo debe salirle bien. Si es cristiano, si es creyente, las cosas deben de irle muy bien, que siempre debe estar bien completamente, si no está mal, que siempre debe estar con felicidad, con abundancia, con prosperidad económica, con prosperidad en la familia, en el matrimonio, en todas las áreas de la vida. Por eso es que hemos mencionado en otras ocasiones esas creencias equivocadas a tal grado de que la gente que no sabe mucho de la Escritura, que no conoce, les encanta oír: venga a Dios, dé su dinero y pare de sufrir. Para de sufrir. Nos llama la atención el parar de sufrir. ¿Cuánta gente a esta iglesia, y lo digo porque ha sido público, hasta películas sacaron de esa realidad, de esta, digamos, secta, porque realmente no era una iglesia, que creció muchísimo ofreciendo venta de cosas ungidas, de rosas, de agua, de piedras, y decía: venga, compre y pare de sufrir. Y la gente compraba y no paraba de sufrir.
se decepcionaba. Entonces, este libro enseña al pueblo de Dios por qué sufren los que aman, por qué sufren a los que aman a Dios. Y yo sé que en alguna ocasión usted como cristiano, yo como creyente, también me pregunté, Señor, si yo te amo, porque tú me amaste primero, si yo he procurado agradarte y ahora cuando más he deseado consagrarme y servir, ¿por qué me pasan estas cosas tan difíciles a mí? El libro lo responde. Responde la otra pregunta, ¿por qué le vienen tragedias a los que sirven a Dios? He oído más de una ocasión, podría ser que hasta decenas de veces, a lo largo de varios años, de hermanos y hermanas que sinceramente, bueno, se convierten al Señor, quieren servirle al Señor, empiezan a dejar todo lo que de la vida vieja, se convierten, se bautizan, quieren comenzar a servirle al Señor, y como están haciendo todas las cosas bien y empiezan a servir, empieza a venir una prueba, otra tribulación, otra angustia y otra dificultad. Tú me dices, pastor, no entiendo por qué ahora que de verdad quiero servirle al Señor con todo mi corazón, ahora es cuando más pruebas y más dificultades, incluso crisis tengo. Bueno, este libro responde a esta pregunta también y nos da lecciones. Entonces, a lo largo y al final del libro se descubren estas respuestas a estas tres preguntas importantes existenciales. ¿Por qué le acontecen situaciones malas a personas buenas? ¿Por qué sufren los que aman a Dios? ¿Y por qué le vienen tragedias a los que sirven a Dios? Entonces, vamos a ver algunas lecciones que nos deja este libro. Lecciones de vida, lecciones importantísimas para nuestra carrera cristiana, para nuestra vida cristiana. La primera lección que vemos en este libro es que el diablo es real. Es real y siempre buscará cómo acusarnos delante de Dios para poder tocarnos. Esa es la primera lección que vemos allí en la Escritura. Es cierto que desde que el Señor Jesucristo nos salvó y nos perdonó, somos propiedad de Cristo, de Dios, del Dios Trino. Y es cierto que el diablo no nos puede tocar sin el permiso de Dios, pero sí nos puede tocar únicamente con el permiso de Dios. Entonces aquí vemos que el diablo es real y siempre buscará acusarnos delante de Dios. Porque vemos en la Escritura, en el Nuevo Testamento, las acciones que el diablo todavía sigue llevando a cabo. El diablo viene pues no solo para matar, robar, destruir en la vida espiritual. Viene para calumniar, injuriar, acusar, señalar, atormentar, confundir, engañar. El engañador, calumniador, para tentar, el tentador se llama en la Biblia, tentar, incitar, estorbar, maquinar, acechar y tratar de devorar a los cristianos. Entonces, el diablo es real. Entonces, cada vez, aquí vamos descubriendo que cada vez que los creyentes hacen algo que no está bien, el primero que nos acusa delante de Dios es Satanás. Aquí nos enseña la realidad de que todavía Dios permite que Satanás tenga acceso a él. Vamos a leer este pasaje que nos va a enseñar lo que he dicho acerca de la primera lección. Job 1, 6 al 11, en esta traducción dice así: el día en que los ángeles tenían por costumbre presentarse a Dios, llegó también el ángel acusador. Y Dios le dijo, hola, ¿de dónde vienes? Y éste le contestó, vengo de recorrer toda la tierra. Recordemos que Juan dice que el mundo entero está bajo el maligno. De toda la tierra. Entonces Dios le preguntó,
¿Qué piensas de Job? Mi fiel servidor. No hay en toda la tierra nadie tan bueno como él. Siempre me obedece en todo y evita hacer lo malo. El ángel acusador respondió, por supuesto, pero si Job te obedece es por puro interés. Tú siempre lo proteges a él y a su familia y cuidas todo lo que tiene y bendices lo que hace. Sus vacas y ovejas llenan la región. Pero yo te aseguro que si lo maltratas y le quitas todo lo que tiene, te maldecirá en tu propia cara. Entonces, vemos que este relato nos enseña una de las formas de la obra de Satanás. Trata de destruir al hombre, tiene poder limitado, pero todavía tiene poder, que lo puede usar únicamente con la autorización de Dios. Pero Él no es omnipresente, no es omnisciente, ni omnipotente, porque Él a la velocidad de la luz, digamos, teólogos han dicho que ellos no son, el diablo y sus demonios no es que sean omnipresentes y existen en todas partes, no, a la velocidad, como son ángeles, se desplazan como a la velocidad de la luz, es para que entender un poco. No puede estar al mismo tiempo en todo, Satanás no es así. Así que nada puede hacer el creyente sin el permiso de Dios. En este relato el argumento de Satanás es: los creyentes, escuchemos bien, los creyentes, mientras Dios los tiene bien y los protege, lo aman y lo sirven. Pero si les viene sufrimiento, dejarán de hacerlo. Es lo que Satanás le dice al Señor de cada uno de ustedes y de todos los creyentes. Ellos te aman, ellos te sirven, porque claro, los proteges, les das lo que necesitan, están bien, entonces claro, pero quítales por un momento lo que les has dado y vas a comprobar que muchos, aquí estoy haciendo un matiz yo, o algunos, te van a demostrar que te aman por puro interés. Ahora, lo que a mí me preocupa es que este argumento en algunos se cumple. Se cumple. Se cumple porque, para comenzar, si no les han dado la doctrina correcta de decir, usted ahora es cristiano, usted es hijo de Dios, tiene paz en su alma, usted ha experimentado la felicidad verdadera, la verdadera libertad la saborea. Ahora usted conoce el bien y el mal de acuerdo a la palabra de Dios. Pero usted tendrá pruebas y tribulaciones, tendrá sufrimiento en este mundo. Si la persona se les aclara bien que a pesar de que somos salvos, tenemos vida eterna, somos justificados, perdonados, santificados, y el Señor nos protege, nos cuida, nos ayuda, si se nos dice, pero a pesar de eso tendrán dolor, tendrán sufrimiento, se enfermarán algunas ocasiones y en algunas ocasiones tendrán pérdidas, pero Dios no los va a dejar. Bueno, entonces estas personas quizá seguirían sirviendo a Dios, amando a Dios. Pero cuando le dicen todo lo contrario, entonces cuando están en el Evangelio y sirviendo y le acontecen eso, dicen, no, yo estaba hasta con menos problemas cuando estaba en el mundo. Ya tanto problema que tengo que dejar de congregar. Y Dios me falló. Dios no escuchó mi oración. Yo estuve pidiendo, yo estuve suplicando y Dios no me escuchó. Miren lo que viene. Entonces se desaniman, dejan de congregarse, dejan de servir a Dios porque vienen los problemas. Pero les anticipo que puedo decir con cierta libertad que la mayor parte de los creyentes nacidos de nuevo, aunque de repente nos vienen tribulaciones, dolor y sufrimiento, seguimos adorando y alabando al Señor. Seguimos adelante en el nombre de Jesucristo.
no retrocedemos. Porque hemos entendido un poco más la doctrina real. Jesucristo le dijo a sus discípulos: mis queridos, yo estaré con ustedes todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Y ustedes son como ovejas de mi prado, del Antiguo Testamento. Son mis ovejas, nadie las arrebatará de mi mano. Pero recuerden, en el mundo tendrán aflicción. Eso es bíblico, hermano. Que no nos guste es otra cosa, pero es bíblico. Pero confiad, dijo Jesucristo, confíen, yo he vencido al mundo. Segunda lección que vemos en el relato, en el libro de Job. Dios no es el autor del mal, ni de la tragedia, ni del sufrimiento. No, uno como padre no podría causarle a un hijo, como padre sano que ama a su hijo, no puede causarle intencionalmente una tragedia, un dolor y un sufrimiento. Disciplina sí, pero la disciplina con amor es otra cosa. Entonces, ¿de dónde viene pues el mal? ¿De dónde viene la tragedia, el dolor? Es ocasionada en la vida de los creyentes por Satanás y a veces por las mismas malas decisiones de los creyentes o los mismos pecados de los creyentes. Entonces, lo que hace nuestro Dios y Padre, y no tenemos por qué cuestionarlo, Job sí cuestionó a Dios a lo largo del libro, aunque mantuvo siempre su fidelidad. Lo que hace el Señor es que, como somos sus hijos, y le dice entonces Satanás: ¿ya viste? Tu hijo dice que es salvo, que es santo, pero mira cómo está. Mira cómo está. Te aseguro que si lo toco, ya no te va a ser fiel. Mira cómo anda. Entonces el Señor le puede decir en su soberanía: te doy permiso que lo toques, pero le vas a tocar esto nada más. Y te vas a dar cuenta que no va a renegar, no se va a quejar, me va a seguir adorando, pese a sus equivocaciones. Entonces, Satanás resulta ser un sirviente de Dios. Y él es el que hace el mal al creyente. Ahora, cuando nosotros tomamos malas decisiones y pecamos y provocamos nuestro propio perjuicio, pues no le echemos la culpa al diablo tampoco. Entonces, no, yo soy responsable, Señor, perdóname. Me equivoqué, tomé una mala decisión. Lo siento, perdóname, ayúdame. No pedí tu guía, no pedí al Espíritu Santo que me guiara. Así que, por favor, hermano y hermana, mis queridos, no piense jamás que Dios es el que ha colocado el mal, el problema, la dificultad, el dolor, el sufrimiento, ni la enfermedad en usted. La enfermedad, también otra causa, es porque ya venimos contaminados con el pecado de Adán y Eva, que todavía mora en este cuerpo mortal, aunque estén por el Espíritu Santo. Entonces, mientras tanto, ese cuerpo se enfermará ocasionalmente. Y mayormente si nosotros somos irresponsables en nuestra forma de cuidar este templo. Si nosotros sabemos lo que es malo para este cuerpo en la comida y comemos, somos responsables de que una vez algún tiempo se enferme a causa de nuestra mala decisión de comer. Ahora hay más información, hay que leer también, hay que estudiar un poco más. Ahora todo el mundo ya sabe que el azúcar blanco refinado, comerlo es malísimo. Malísimo. Riquísimo, sí. Sabemos que todo lo que son dulces, chocolates, pasteles, galletas y aún también las muchas tortillas y el mucho pan y el mucho arroz y grandes cantidades, así como que fuera la última cena suya y ya no va a haber otra. Entonces usted come tanto y dice: es que usted está haciendo daño a su páncreas, está haciendo daño a su hígado, está haciendo daño a las células que son la base de la salud de
las células, los tejidos, los órganos, los sistemas. Y estamos, va a tomar ahí las aguas gaseosas llenas de azúcar. Ah, no, pero pastor, yo tomo la light, la cero. Son peores. Científicamente está demostrado que las personas que consumen constantemente ese tipo de cuestiones light y dietética, que es con otros edulcorantes, paran teniendo resistencia a la insulina, están inflamados de todo el sistema digestivo y paran teniendo también diabetes tipo 2, por ejemplo, etcétera, etcétera. No voy a hablar más porque, pero con eso nos ayuda. Si comemos lo que es adecuado, si tratamos de dormir lo necesario y si hacemos un poquito de ejercicio, no somos sedentarios, eso ya lo sabemos ahora, hay mucha información. Lo dice científicamente alguien, no se le ocurre a alguien. Científicamente está comprobado que 1 minuto de ejercicio humanamente alarga 5 minutos la vida. Por 1 minuto de ejercicio, 5 minutos más. Por 1 hora de ejercicio, 5 horas más. Humanamente hablando, o sea, en el cuerpo realmente, etcétera, etcétera. Así que la lección aquí es, Dios no es el autor del mal. Es Satanás, es el hombre por sus malas decisiones, es el pecado heredado también. Aunque nos cuidemos y demás, este cuerpo se va a deteriorar un día. Pero hay que procurar morirse lo más sano que se pueda. Eso suena contradictorio, pero se puede morir lo más sano que se pueda. No, yo sé que la muerte no le gusta ni aunque sea sano a usted, a mí tampoco. Pero cuando llegue el día, ese día será maravilloso para los que nos vamos, ¿verdad? Será ganancia. Bien, escuchemos entonces ya los textos que revelan esta verdad, esta lección. Job 1:12 dice en esta traducción: entonces Dios les dijo al acusador, muy bien, haz lo que quieras con todo lo que tiene, pero a él ni lo toques. Dicho esto, el ángel se marchó, dice el versículo 12. Y cuando usted comienza a leer el versículo 13 en adelante, entonces comienza a suceder todas las tragedias que le vinieron a Job. Que le quitaron pues todos sus bienes, ya lo vamos a ver más adelante con detalle. Entonces el Señor le dijo, te doy permiso, entonces haz. Satanás es el que causa la pérdida de todos sus bienes. Satanás es el que causa la muerte de sus hijos con el permiso de Dios, y también la pérdida de su salud, etcétera, etcétera. Esta verdad también se encuentra en Lucas 22, 32, 31. Es decir, que cuando vienen las pruebas y el sufrimiento, no es el Señor, es Satanás, y Dios le da permiso. Ahora, alguno dirá, pero ¿por qué Dios le da permiso? Bueno, no podemos cuestionar a Dios. Y vamos a entender por qué. Job lo entendió, porque esa es toda su defensa en el libro. Pero ¿por qué Dios permite que me pase eso a mí? Yo te seguiré adorando, yo te seguiré sirviendo, no te dejaré, pero yo quiero que me digas, porque hasta donde yo entiendo, es interpretando lo que él dice, no te he fundido, no he pecado, no he blasfemado, he hecho el bien y mira lo que me acontece, explícamelo. Y ese es el diálogo, y más que diálogo, súplica. Los que entran en diálogo son con los amigos que llegan a visitarle. Oiga lo que dice Lucas 22, 32, 31, 32. Jesús hablándole a Pedro y a los discípulos. Simón, ahí podría estar el nombre suyo o el mío, pero aquí está el de Simón. Mira que Satanás ha pedido para zarandearlos, o sea, a él y a los demás discípulos, a ustedes como que si fueran trigo. El trigo se zarandeaba
para quitarle la cáscara, la paja, y que quedara el puro trigo. Entonces zarandear era pues zarandear. Uno ya entiende la palabra zarandear, es de un lado para otro, para arriba y para abajo. Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Entonces le dice al Señor Jesús: Satanás los ha pedido a ustedes, le ha pedido permiso al Padre para zarandearlos con sufrimiento, con prueba, con tribulación. Y el Padre les ha dado permiso. Pero yo oraré por ti y oraré por ustedes para que su fe no falte. Y cuando salgas en victoria de esa prueba, porque le anticipa, vuelve a tus hermanos y los vas a fortalecer. Ahí vemos ese principio. Ahí los discípulos le dijeron: ¿pero por qué el Padre y por qué le dieron permiso a Satanás? ¿Y por qué le dieron permiso, lo diste tú permiso y el Padre le dio permiso para que nos zarandeara? El Señor tiene planes para usted y para mí cuando permite cierto zarandeo. Aunque no digan amén, así es. Porque ya vamos a ver el final de la historia de Job, para ver que estas lecciones son maravillosas entenderlas. Lo mismo, impresiona saber que al gran apóstol Pablo, el Señor le permitió a un mensajero de Satanás para que le colocara un aguijón, una espina, no de esas chiquititas, una espina grande en su cuerpo, es decir, un aguijón de enfermedad permanente en su cuerpo. Por eso en una parte del texto dice: me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. Eso no es para de sufrir. Eso es, el Señor permite algunos aguijones y Él sabe por qué. Porque Él tiene planes de bien, no de mal para nosotros. Porque Él sabe lo que nos conviene y es bueno para nuestra vida terrenal, espiritual, y para llevarnos a una vida victoriosa, no solo de salvación gratuita, eterna, sino de recompensas por haber resistido aquí en la tierra y haber glorificado su nombre en medio de la tribulación, la angustia y el sufrimiento. Y aún Pablo dice que rogó al Señor: Señor, yo sé que tú todo lo puedes y quítame el aguijón, tú puedes, Señor. Y él dijo: Saulo, te amo mucho. Y porque te amo mucho y quiero cuidar tu futuro y quiero cuidar tu corazón y quiero cuidar que nunca te enorgullezcas ni te jactes, porque te he dado mucho, entonces te voy a dejar el aguijón, Pablito. Pero vas a ver mi gloria, pero vas a ver las maravillas que voy a hacer con tu vida. ¿Estás de acuerdo, Saulo? Claro que sí, Señor, ya entendí, dijo. Ahora por eso más bien me gloriaré en mis debilidades y le daré la gloria al Señor, porque ya entendí que cuando soy débil, soy fuerte y en mi debilidad se perfecciona el poder de Dios. Así que si uno ya ha entendido de que hay cierto aguijoncito, no en todos, pero en algunos, es porque Dios le ha dado mucho y no quiere que se jacte ni se enorgullezca. Yo puedo decirle que tengo un aguijón. No se lo voy a contar porque no viene al caso. Sí, pero no va a pensar que es mi esposa, ¿vale? Ella es un tesoro que Dios me envió. Ni nadie de mis hermanas, mis hermanos, no, ellos no pueden ser aguijón. Pero puedo decir que tengo un aguijón. Y estoy seguro que a nadie le gustaría tener el aguijón que yo tengo. Pero Dios sabía que yo podía aguantar este. Y yo sé que algunos de ustedes tienen aguijón que yo no aguantaría.
pero Dios sabe que ustedes sí lo aguantarían. No voy a levantar la mano los que tienen aguijón. Mejor espérense que si de verdad es aguijón varios años. Y ahí sigue pues, es aguijón y entendemos lo que Pablo está diciendo. Tercera lección que nos brinda la historia. Dolorosa al principio, pero victoriosa al final de Job. A los que aman a Dios, a los que les sirven a Dios, a los que andan en rectitud, otra vez, y aunque ya lo dije, aquí lo reafirmamos, también sufren, tienen pruebas y tragedias. Ya dije lo de Job y ahora lo vamos a ver en versículos. Por ejemplo, Job de verdad era un hombre bueno. ¿Por qué le acontecen cosas malas a las personas buenas? ¿Por qué sufren los que aman a Dios? ¿Y por qué tienen tragedia los que sirven a Dios? Tal vez podemos encender el aire acondicionado, por favor, que esté el de adelante. Gracias. Leamos Job 1:1 en la Biblia de las Américas. Dice así: hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre, número 1, intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mire qué características tan bellas delante de Dios y de los hombres. Intachable, recto, temeroso y apartado del mal. El texto es claro. Pero además de eso, era generoso y compasivo. Muy generoso con lo que tenía. Era el hombre, uno de los hombres más ricos, pero no era tacaño. Podía ser bueno y temeroso del Señor y fiel servidor de Dios, dice, Dios habla hoy en ese texto de Juan 1:11, pero Job 1:11. Era generoso y compasivo. Leamos Job 29, 12, 13, y eso nos lo demuestra. Dice así: gente a la que nadie ayudaba, versículo 13, el que estaba en la ruina me daba las gracias. Mi ayuda era a las viudas motivo de alegría. Él está diciendo a la gente que nadie le ayudaba económicamente, con alimentos, yo lo ayudaba. El que estaba en la ruina, no tenía nada, yo le proveía todo lo que necesitaba. Y todas las viudas que estaban a mi alcance y que yo sabía que existían, siempre mi ayuda, mi generosidad para con ellas era motivo de alegría en su corazón. Este era un hombre generoso y compasivo. Pero le vino el sufrimiento, el dolor y la tragedia. Aquí podemos ver un resumen, no vamos a ver los versículos por el tiempo, pero él tuvo una pérdida cuando Dios le dio la autorización rápida de todos sus bienes. Eso significaba el ganado, las propiedades y también los trabajadores, debido a los ataques de saqueadores impulsados por Satanás, estos saqueadores. Y también los desastres naturales, un viento que derribó la casa, era tan poderoso que derribó la casa donde estaban sus hijos e hijas. La muerte de sus hijas, murieron cuando la casa se derrumbó por un fuerte viento. Eso lo causó Satanás con el permiso de Dios. Le vino una enfermedad grave, le cubría todo el cuerpo, estaba lleno de llagas, todo el cuerpo, de llagas y de úlceras, con grande dolor, ardor, picor. Y una parte del texto donde se relata esto, por el tiempo no lo vamos a leer todo, dice que hasta gusanos le brotaron de esas úlceras. Mire qué calamidad. Pero déjeme contarle algo antes de hacer énfasis en la enfermedad. Cuando él perdió todos sus bienes, sus riquezas, sus trabajadores y a sus hijos, en nada de esto pecó Job contra Dios, lo adoró,
lo bendijo. Es impresionante lo que uno oye cuando él dice, Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Y se postró y se adoró. Entonces, el libro nos muestra la escena, la realidad espiritual, que cuando llega de nuevo Satanás se presenta ante el Señor. Y el Señor, que sí lo sabe todo, le dice, ¿te das cuenta de la fidelidad de mi siervo Job? ¿Te das cuenta que le quitaste todos los bienes? Que tú dijiste que si le quitaba los bienes y le quitaba las cosas y la protección, iba a maldecirme, se iba a apartar de mí, ya no me iba a servir, no me iba a adorar. Pero ¿te das cuenta cómo te equivocaste? Entonces viene Satanás, el astuto, el maquinador, el que acecha, el que acusa, el que calumnia, el que tienta, y le dice, pues astuto, le dice, mira, la verdad es que cualquiera daría todo por su vida. Así que como no le tocaste su vida, pues no maldijo tu nombre, no se rebeló ni blasfemó contra ti. Tócalo a él. O permíteme tocarlo. Si permite que le pase algo de alguna enfermedad, te vas a dar cuenta que va a blasfemar. Y él le dice, te doy permiso para que toque su cuerpo, pero no su vida ni su alma. Toque su cuerpo. Entonces la malignidad de las úlceras, de las llagas de su cuerpo, vinieron. Pero aún así, Job mantuvo su integridad, dice el texto. No se quejó en cuanto a blasfemar. Se dijo, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Perdí todo esto y estaba de luto todavía. Rasgó sus vestiduras, echó tierra sobre su cabeza. Esa era la muestra de estar de luto, con dolor y sufrimiento. Y después, Señor, le viene la prueba, o sea, se le junta todo. Yo quiero hacer énfasis en este momentito en algo. Yo doy gracias a Dios porque no conozco la historia de un creyente, por lo menos yo no la conozco ni la he leído, que le haya pasado todo lo que le pasó a Job en un tiempo tan rápido. Imagínense, perdió todos sus bienes, todo su ganado, todas sus riquezas, todos los trabajadores, perdió a todos sus hijos y luego perdió la salud. Gracias a Dios, lo que nos pueda estar pasando a nosotros nunca se comparará con lo que le pasó a Job. Por eso el Señor dejó esta historia y la tuvo que vivir Job para fortalecer a todos los creyentes que tenemos pruebas mucho menores que esta, para que aguantemos, para que resistamos y alabemos a Dios. Si Job mantuvo su integridad pese a todo lo que pasó y a una enfermedad grave, y hay quienes empiezan a quejar con Dios de que por un dolor de cabeza. Estoy exagerando un poco, pero es una hipérbole. Por cosas tan pequeñas reniegan. Porque el gato se orinó en el sofá. Están ahí, ya pierden la paz. ¿Para qué tiene gatos? ¿Ves? Por cosas tan pequeñas. Gracias a Dios que no estamos en la condición de Job, pero vemos que sí sufrió. O sea, la realidad es que pasamos exactamente dolor, sufrimiento y prueba, no en esa dimensión. También los que amamos a Dios, los que servimos a Dios, los que procuramos andar en integridad. ¿Es cierto o no es cierto? Es verdad. Entonces aprendamos de cómo reaccionó, de cómo actuó Job, porque esa es la lección que debemos de aprender. Además de la enfermedad grave, otra cosa que se le suma, y eso duele, el rechazo de la esposa, de su esposa hacia él, y las acusaciones de la esposa. Vea,
puede usted tener o podemos tener problemas y dificultades externos en el trabajo, en otro tipo de cosas, en situaciones, pero que la esposa se nos vuelva en contra encima de que nos está pasando todo. Se enferma o tiene problemas económicos, usted como varón, por ejemplo, las cosas no están saliendo bien por este lado, pero su esposa le está apoyando o el cónyuge le está apoyando y apoyando. Pero si todos los problemas vienen y además su cónyuge le dice, maldice a tu Dios y muérete, eso es terrible, hermano. Cuando hay fortaleza interna se soportan mayormente los problemas externos. Pero a Job le llovió sobre mojado, le tocó durísimo. La esposa que sin duda la había amado, la había cuidado, la había protegido, la había sustentado, no era una mala persona, le había dado todo. Pero la esposa, aunque no se cuenta mucho en la escritura, gracias a Dios, porque ¿para qué va a ir una mujer así, verdad? Pero sí, porque hay a saber qué dijo, un montón de cosas. Lo que sí dice el texto es que, hombre, ya te pasó esto, seguís adorando a Dios, seguís confiando en Él, tenés esperanza en Él, tenés fe en Él, y ahora mira la sarna que tenés mal olor, te salen gusanos, y todavía estás adorando a Dios. Mira qué Dios el que tenés. No me metas con ese tu Dios, mejor tú maldice a Dios y te morís, por favor. No le dijo, por favor, morite, le dijo. Una esposa así, mi hermano, eso sí sería un aguijón, ¿verdad? El rechazo de la esposa. Pero también lo que se le suma al pobre Job es que no encuentra la respuesta. Y tiene amigos que son sabios, también creen en Dios, digamos que son temerosos también, pero no entienden las lecciones que ahora nosotros podemos entender porque ya ocurrió y vemos el final, pero ellos no entendían. Entonces se le suma la acusación de los tres amigos creyentes que adoraban juntos al Señor, alababan al Señor, y le dice, en resumen, porque hay varios capítulos de los amigos, habla uno, habla otro, y habla otro, y Job está ahí, escuchándolos. Y los tres en resumen le dice, el problema es que tenés algún pecado oculto y no querés confesarlo. Sé honesto, Job. ¿A quién que siendo justo, que ame a Dios, que sirva a Dios, que sea temeroso, que sea recto, le pasa eso solo a vos? Pecado escondido tenés. Ese es el argumento de los tres amigos. Y Job dice, no, pero los amigos no le creen, dice que no puedo creer todo lo que te ha venido, porque por eso uno no puede juzgar y nunca juzguemos. Cuando hermanos y hermanas cercanos les acontezca algo o nos acontezca algo a nosotros, a decir, saber cómo andaba el hermano, saber cómo andaba la hermanita. Mi querido hermano, mejor callémonos la boca. Porque puede ser que ellos están mejor delante de Dios que usted, pero Dios estaba probando su fe, estaba haciéndolo crecer más que usted. Y usted es más bocón que ellos, pecando más. Las pruebas que le vienen al más Señor, hay que orar, hay que pedir, suplicar y no decir por qué le vino y por qué le pasó. Eso es asunto del Señor. Ahora, la reacción de Job es la lección también que debemos de aprender. Estas lecciones son importantes. Es la reacción que Dios espera de todo lo que somos hijos de Dios para decirle a Satanás, ¿ya te diste cuenta? Que mis siervos me siguen amando, me siguen sirviendo, me siguen adorando, aunque les duela el terrible dolor del sufrimiento, me siguen adorando. Eso es lo que espera el Señor. Y en ese sentido Pablo no le falló, ya lo mencioné en otra ocasión. Pablo apedreado, garroteado, moreteado, mal comido, preso en el cepo. El diablo sin duda es muy posible que le estuviera diciendo, mira, si le
A Pablo lo tienes bien protegido, hay ángeles que lo cuidan, pero mira que lo apedreen, que lo golpeen, que lo metan preso. Vas a ver que va a pasar mal. Se puede deducir eso ya es una imaginación mía, pero es basado en el mismo principio. Pero Pablo lo que hace es como lo que hace Job. Allí con esos grandes problemas de que lo van a matar, mientras tanto lo han torturado terriblemente y está preso, canta, alaba a Dios todas las noches. Silas le hacía segunda, aunque sea desafinado, pero le hacía segunda. Era un dúo alabando a Dios con grandes problemas. El resultado lo vemos. Pasaron la prueba y la gloria de Dios vino sobre ellos. El milagro ocurrió y fueron libertados. Se convirtió el carcelero, se convirtió la familia del carcelero y muchos creyeron en Jesucristo. Job entonces nos enseña que no hay que rendirse ante la prueba, el dolor, el sufrimiento. Hay que seguir confiando en el Señor. Hay que seguir adorando al Señor. Porque el Señor no nos va a fallar. Aunque tarde, pero aunque pareciera tarde para nosotros, el Señor va a responder y va a terminar para bien lo que nos sucede. Hay que reconocer, Pablo lo hizo y ahora lo vemos claramente en un texto, cómo Job seguía reconociendo que todo es del Señor al final. Job 1:21, y dijo, lo ponemos, Job 1:21. Se lo leo. Y dijo, desnudo salí del vientre, cuando perdió todo, de mi madre. Desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Entonces, cuando tengamos alguna pérdida, que a nadie no queremos y ni deseamos, pero si el Señor permite, aquí la lección que nos da Job es, recuérdense, venimos sin nada, desnudos, nada nuestro, y desnudos y sin nada nos vamos a ir de este mundo. Todo se quedará aquí, lo poco, lo mucho o lo que hayamos tenido. La reacción de Job, la actuación de Job nos enseña esta lección. Seguir confiando en el Señor a pesar de todo, a pesar de que no entienda por qué le ha venido la prueba. Porque el ejemplo y la historia de Job es que Job no sabía realmente por qué le había venido tanto sufrimiento y tanta tragedia. Pero él siguió creyendo y confiando en el Señor. Siguió creyendo y confiando en el Señor. Job 13:15 en la primera parte. He aquí, aunque él me matare, ¿qué dice? En él esperaré. Si el Señor permite incluso quitarme la vida, yo lo alabaré mientras tanto. Gloria a Dios. Yo lo bendeciré. Ahora, y eso es que Job no tenía claro la resurrección de los muertos. Nosotros podemos decir, pues, aunque muera un día, y el Señor permita que es el día en que Él ha establecido, pues gloria a Dios, porque yo sé a dónde voy. Tendré vida eterna, será un paso inmediato a la bendición eterna. Entonces, pues voy a enfrentar con valor. Sentiré tristeza por lo que se quedan los míos, pero yo iré a una mejor vida. Job no sabía eso, pero aún así mantuvo esa fe y esa esperanza. Aunque Él me mate, en Él esperaré. O sea, en Él confiaré. También nos enseña que en medio de la prueba, dolor y sufrimiento, dice, hay que resistir con determinación y paciencia, que quedó de manifiesto en lo que Santiago escribió acerca de los profetas y de Job. En Santiago 5, 10, 11 dice así, hermanos, a la congregación, ¿verdad? De todos los tiempos y de todos los lugares, hermanos,
tomen o tomad como ejemplo de paciencia, resistencia también, y aflicción a los profetas. ¿Cuánto nos sufrieron los profetas? Que hablaron en el nombre del Señor. Mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído de la paciencia, de la resistencia de Job, y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Gloria a Dios. Muy compasivo y misericordioso. Permitió la prueba, pero recuerden cómo terminó la historia de Job, le está diciendo ya a los hermanos. Es muy compasivo y muy misericordioso. La lección de actuar correctamente como lo hizo Job nos enseña a confiar que todo el dolor, el sufrimiento y que incluso la crisis tiene un propósito para nuestro bien, aunque no lo entendamos, los que somos hijos de Dios. Tiene un plan y un propósito al final bueno, aunque no entendamos. Esa es la otra lección. Por eso podemos decir de nuevo, el dolor, el sufrimiento, las pruebas, al final siempre nos hará crecer, nos enseñará la humildad, la gratitud del Señor, y si el Señor quiere, nos devolverá lo que hayamos perdido. Será para nuestro bien. Vemos cómo Job fue vindicado, retribuido, premiado, después del gran dolor, el sufrimiento y la tragedia. Vemos la restauración, para comenzar, de todos los bienes que perdió. Dios restauró a Job el doble, dice, de todo lo que había perdido. Recibió de vuelta sus ganados, todo tipo de ganado, camellos, ovejas, caballos, el doble. El Señor le permitió tener el nacimiento de otros 7 hijos. Para consolarlo y bendecirlo, los otros pues sin duda estarán en el cielo. Obviamente nosotros lo sabemos. ¿Por qué? Porque también era una familia temerosa del Señor. Entonces el Señor le dio otros 7 hijos. Le dio, después de esa terrible prueba de enfermedad y todas las pérdidas que tuvo, y todo lo que le hizo la esposa, que solo con la esposa, lo que le hubiera hecho la esposa era para morirse, de verdad. Entonces, pero el Señor le alarga la vida. Y uno ve de manera preciosa esa larga vida y reconocimiento. Job vivió 140 años más después de las pruebas, viendo a 4 generaciones de sus descendientes. Leámoslo rapidito en Job 42:16. Después de esto, de la prueba, ya estamos en el final de la historia, porque la historia termina en el capítulo 42. Después de todo lo que vivió Job, vivió 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Mire cuán compasivo, misericordioso es el Señor. Cuando hemos pasado la prueba, nos recompensa, nos bendice y nos da la victoria. Es lo que vemos con Job. Recuperó también su prestigio, su respeto, porque todo el mundo hablaba de Job, saber qué hizo, oculto, porque este Job, todo lo que le pasó, solo a alguien que tiene maldición, solo a alguien que ha cometido tantos pecados le pasa todo esto. Y él decía, no, no es así. Entonces los demás creyeron, a ver cómo Dios lo restauró, en que de verdad Job era un hombre recto, justo, temeroso del mal, temeroso de Dios y apartado del mal. Oiga lo que dice Job 42:11. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas que se habían alejado, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Realmente Satanás. Ellos todavía no habían descubierto lo que nosotros ya sabemos. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Mire qué hermoso. Pero también
El Señor le dio la oportunidad de tener un reencuentro con Dios y crecer espiritualmente mucho más después de la prueba. Si nosotros que queremos crecer espiritualmente y seguir haciendo la obra del Señor y seguirle sirviendo, no esperemos que no nos vengan pruebas y paremos de sufrir. Ocasionalmente el Señor permitirá pruebas y tribulaciones. Dios es bueno que a veces nos da buen tiempo de remanso, de tranquilidad, pero luego aparecerá otra prueba, otra dificultad. Entonces vemos que por todo lo que le pasó a Job, él tiene un crecimiento espiritual extraordinario y conoce más a Dios. Ahora, no es cierto, yo puedo preguntarle a varios de ustedes, ¿no es cierto que tenemos más intimidad y conocimiento de Dios cuando en medio de las pruebas nos volvemos a Él, oramos, leemos la Escritura? ¿No es cierto que llegamos a conocer más a Dios? Lo que le pasó a Job. Oiga lo que dice Job 42, 1, 6. Así vamos a leer los 6 capítulos. Después que el Señor se le manifiesta de manera gloriosa, dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes. Ahora, lo sabía en teoría, pero ahora lo he comprobado. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. No pecó, pero como está diciendo, Señor, muéstrame, aparécete. ¿Por qué te siento lejos? Yo te sigo siendo fiel, yo te adoro, yo espero en ti. Pero Señora, entonces dice, con humildad dice, por tanto yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Cuando pasamos la prueba y vemos cómo Dios responde y nos sostiene, dice el Señor, qué maravilloso eres, qué perfecto eres. Esto vino a ayudarme para bien. Esto al final fue para bien. Eso David lo dijo en una ocasión. Bueno fue que yo, o estuvo bueno que yo fuese humillado para aprender la humildad, la obediencia y comprobar la fidelidad de Dios. Es un texto que David dice. Entonces sigue diciendo a Job: oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás ahora. Ya no te estaré cuestionando de cuál era la causa de mi pecado. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es una de las frases más bellas de fe, comprobando de que Dios tiene el pleno control de nuestras vidas y de todo lo que nos acontece. Por tanto, dijo, agachó la cabeza, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Señor, tú siempre lo tienes todo medido, todo controlado, al final lo has hecho para mi bien. Es lo que le está diciendo Job allí. Y luego el Señor le da la bendición de incluso orar y perdonar a sus amigos. Dios perdonó a los amigos de Job a pesar de decirle y todo lo que le dijeron, ¿verdad? Pecaron ellos. Job intercedió y oró por ellos y Dios restauró lo que le había dado. Leamos el 42, 7 y 9. Estamos en la parte final. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz Temanita, uno de los amigos: mi ira se encendió contra ti. Estaba juzgando y diciendo cosas de que Job era culpable, pecador, a escondidas, y pecaste. Y tus 2 compañeros igual, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomen 7 becerros y 7 carneros y vayan a mi siervo Job y ofrezcan holocausto por ustedes, por sus pecados, por haber hablado, por haber calumniado a Job, por ser chismosos también. Y mi siervo Job orará por ustedes, porque de cierto a él atenderé para no tratarlos afrentosamente. Él va a interceder por ustedes porque yo quisiera tratar duro con ustedes.
por cuanto habéis hablado de mí con rectitud, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamita, a nombre de estos amigos, ¿verdad? E hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Job les dijo: mucha, los perdono. Ya vieron que no tenían la razón. Y saben, el Señor me dijo que si yo no oro por ustedes, no sé qué les va a hacer. Pero como oré, ya escuché mi oración, los perdono, sigan adelante. Mire qué bendición. Conclusión. Pónganse de pie, mis queridos hermanos. Cuando los problemas sobrevienen, necesitamos entender que no vienen directamente de Dios, vienen de Satanás con el permiso de Dios. Como lo dije al principio, a veces por nuestras propias acciones, pero al final, aunque sea así, Dios lo encamina todo para nuestro bien. También necesitamos entender que Dios puede estar usando este evento, esta situación, para hacernos mejores creyentes. Otra de las conclusiones: es mala enseñanza la que promete: sirva a Dios y tendrá usted una vida feliz, un matrimonio muy estable y una prosperidad financiera. Es cierto que el Evangelio, Jesucristo, mejora nuestras vidas, ordena nuestra casa, nos bendice, nos fundamenta, pero siempre tendremos problemas y dificultades. Esa es la verdad. Siempre tendremos algunos sufrimientos. De algún modo tendremos aflicción. Ahora, si no lo tenemos claro, como dije al principio, nos vamos a frustrar, vamos a desmayar y perderemos oportunidad de conocer más a nuestro Señor. Es legítimo a veces decir: Señor, ¿por qué me ha pasado esta prueba a mí? Pero decírselo con humildad. Decirle: Señor, ayúdame a entender si necesitas que haga algo. ¿Qué quieres que haga? ¿Hay algo que no te agrada y yo no estoy consciente porque no estoy pecando de hecho? Señor, pues, ahora si no me lo quieres decir, yo te seguiré alabando igual. Si no sé cuál es el motivo, yo seguiré sirviéndote. Te daré la gloria siempre a ti, esperaré. Otra de las verdades como conclusión: Satanás cree y le dice a Dios que si nos manda problemas de toda clase, una tras otra, dejaremos de amarlo, dejaremos de servirle y dejaremos de congregarnos. Como dije al principio, tristemente con algunos pocos quizá lo comprobará, porque no tenían una doctrina sana y no entendieron y creyeron otra cosa y pensaron que Dios les falló. Entonces es lo que Satanás le quiere hacer probar, y que nosotros lo entendamos también. Pero gracias a Dios, en la mayor parte de cristianos no acontecerá. El Señor lo que permita, tendrá siempre nuestra adoración y nuestra alabanza todos los días de nuestra vida. Confiaremos en Él. Él seguirá siendo nuestro Dios, el que nos sostiene, nos ayuda y el que tiene control de todo. Debemos amar a Dios porque es lo más bello que podemos hacer, porque Él nos amó primero. Debemos de servirle a Dios porque es correcto y justo. Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Y es un honor y un alto privilegio servirle. El más alto y honor que podemos tener aquí en la tierra es que, habiendo sido pecadores, el Señor nos perdonó, nos limpió, nos hizo nuevas criaturas, reciba de nuestras manos y nuestro corazón un servicio a Él. Eso es algo maravilloso. A Job le tomó 41 capítulos darse cuenta de lo que estoy diciendo en este momento. O sea, muchos años. Pero al final, esto fue lo que en efecto dijo: tú eres mi Dios, esa es la única razón por la que me postro delante de ti. Job 42:2. Yo sé bien que todo lo puedes, que no hay nada que tú no puedas realizar. Parte del texto que vimos anteriormente. Y finalmente, que el Señor sepa, mis queridos hermanos, desde ya, y que Satanás también lo sepa,
que amaremos a Dios, que no renegaremos, que no nos quejaremos si el Señor permite dolor, algún sufrimiento o alguna crisis. Bendeciremos su santo nombre todos los días de nuestra vida y veremos la gloria de Dios. Amén. Oremos un momentito. Bendito Padre, Jesucristo, Salvador nuestro, amado Espíritu Santo, gracias por enseñarnos estas lecciones en la historia de sufrimiento, dolor y tragedia de Job. Te damos gracias, Señor, que nuestros problemas, dificultades y sufrimientos no se compararán nunca con los de Job. Señor, pero él salió victorioso y nos da esas lecciones y ese ejemplo. Señor, que podamos seguirte siendo fieles, amándote, adorándote, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y que te sirvamos el resto de nuestra vida con los dones que nos has dado. Gracias, Señor, porque sabemos que nuestro final siempre será bello, victorioso aquí en la tierra, que terminaremos nuestra carrera con gozo, fe y esperanza en la gloriosa resurrección. Y Señor, tenemos esa esperanza maravillosa de que tendremos la vida eterna en plenitud cuando tú vengas por nosotros, o nos resucites si hayamos muerto y no has venido tú, y entraremos a la vida eterna, gloriosa, feliz, donde no habrá llanto, dolor, tristeza, tragedias, sino habrá eterna felicidad y un eterno festejo entre tú, Dios Trino, y tu pueblo que somos nosotros, por gracia y misericordia. Ayúdanos, ayuda al que está pasando por crisis, Señor, que pueda adorarte y alabarte, que pueda darte gracias. Y aunque te pueda preguntar, y si le revelas cuál es el propósito, está bien, pero si no, que te diga: Señor, aunque no sé por qué me pasa, yo en ti confío, mi futuro está en tus manos. Gracias. Ayuda y sostén, Señor, a todos los creyentes, a tu pueblo, porque lo has prometido, porque estarás siempre con nosotros. Y que esta palabra nos venga a fortalecer y que recordemos estas lecciones. Y cuando no haya pruebas, ni dolor, ni sufrimiento, pues seamos mucho más agradecidos y te alabemos siempre con alegría de corazón. Gracias, Padre nuestro. Gracias, Jesucristo, bendito Salvador. Gracias, amado Espíritu Santo, Dios santificador en nuestra vida. Amén. Si hay aquí alguna persona, adulto, joven o señorita, que no conoce al Dios de Job, al Dios de Abraham, de Isaac, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, al Dios que conocemos por gracia y misericordia, que es un Dios vivo, perfecto, omnipresente, está en todas partes, todo lo puede, todo lo sabe, y el plan que tiene para nosotros es bello, en medio del sufrimiento, eso sí. Lo único que tiene que hacer para recibir la salvación, la vida eterna, el perdón de sus pecados, tener una nueva vida, una nueva perspectiva de este mundo malo y apartarse de lo malo, salir de las adicciones, de los pecados, crea en Jesucristo, recíbalo como su Señor y Salvador personal, confiese sus pecados y arrepiéntase y será salvo hoy y tendrá una nueva vida en Cristo Jesús. Si alguien lo va a hacer aquí o a través de las redes sociales, por favor diga conmigo esta oración de fe para salvación. Creo en ti, Jesucristo, Salvador del mundo, Rey del universo. Me arrepiento de mis pecados, de todos mis pecados. Te pido perdón. Entra a mi vida, a mi corazón. Hazme hijo de Dios. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, porque hoy te confieso con mi boca
como mi Salvador personal. Y creo en mi corazón que tú resucitaste al tercer día. Gracias por amarme y salvarme hoy. Amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas